Pues nada, Juan José, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a Psicoflix por contar conmigo. El título de la charla, como se ha anunciado, es Perictione y el frente de pacientes. Su propio título copulativo indica que va a tener dos partes. Una primera parte donde hablaré de Perictione, ahora veremos qué monstruo, qué animal de compañía es eso, y luego una segunda parte en la que hablaré un poco más de el frente de pacientes. Perictione es la segunda parte de una trilogía de novelas filosóficas que estoy componiendo bajo la inspiración, bajo la tutela, bajo el signo de Platón. En concreto me apoyo en los tres diálogos mejor logrados desde un punto de vista literario de Platón, aunque hay un debate sobre este asunto: Fedón o del alma, Fedro o de la retórica, Banquete o del amor. Este año se ha publicado mi primera entrega, Jantipa o del morir. El año que viene se publicará Perictione o de la libertad, que es de lo que voy a hablar hoy. Y en 2024, si me acompaña la salud y la cordura, pues terminaré la astenia o del saber. Como se puede ver ya en los títulos, no son comentarios ni actualizaciones. Es un proyecto que surge a petición de unos editores que querían un libro mío y yo les dije que estaba dando un curso hace ya de esto un par de años en la Universidad de Zaragoza sobre Platón, un curso que titulé Notas a Platón. Cuando terminé de hacer esas anotaciones a la obra platónica, siguiendo la máxima de Whitehead, según la cual la historia de la filosofía no son sino notas a los diálogos platónicos, me di cuenta que la mejor forma, en realidad, de anotar y de comentar a Platón era seguir su estela a la manera de la crítica literaria del siglo XX. Llegué a la conclusión de que el mejor comentario y la mejor crítica a una obra de arte es otra obra de arte. Así, esta trilogía está compuesta no por comentarios, no por glosas, ni tampoco actualizaciones o versiones, sino por obras inspiradas por algunos elementos estructurales temáticos de esta trilogía platónica que está en las obras de Gredos de Platón en el tercer volumen. El objetivo ya está bastante claro desde el propio título de la trilogía. Esta trilogía platónica, al igual que los diálogos de Platón, está bautizada con un nombre y con un tema. Este doble título que tienen los diálogos platónicos, Jantipa, Fedón o del alma, Fedro de la retórica, no es seguro que fuese de Platón, sino que es obra de los filólogos posteriores que atribuían el diálogo a o bien el lugar en el que se desarrollaba el banquete, o bien la temática de la República, o bien uno de los personajes principales que llevaba la voz cantante. No existe, evidentemente, ningún diálogo titulado Sócrates o de la filosofía, aunque Platón estuvo a punto de componer un diálogo sobre la filosofía, un diálogo sobre la figura del filósofo, que estaría integrada dentro de la trilogía de El sofista, el político, el filósofo. El hecho de que no haya un diálogo sobre el filósofo también, pues bueno, llena de dudas el sentido de la obra platónica dentro de su sistema, si es que se puede hablar de tal cosa como el sistema platónico. Este formato de titular las obras con un nombre propio y un tema, ya digo que es un invento probablemente de los filólogos posteriores a Platón, y fue seguido por varios autores, ha sido seguido por muchos autores que han querido hacer una obra parecida a la de Platón, donde se combine ficción hasta cierto punto con veracidad histórica y con reflexión filosófica. Así, Hermann Broch, uno de los novelistas más importantes de la primera mitad del siglo XX, muy influido por la antigüedad, con ese famoso texto La muerte de Virgilio, donde reflexiona sobre ese momento final de la vida del poeta, en la que quiere quemar la Eneida, pues Hermann Broch, su primera obra narrativa, publicada en los años 30, se titula Los sonámbulos. Es una reflexión sobre la decadencia de los valores en los últimos años del siglo XIX y comienzos del XX, en lo que Hobsbawm llamaba el largo siglo XIX, hasta la Primera Guerra Mundial. Es una reflexión filosófica articulada en una trilogía de unas 800 páginas, está traducida al castellano, y Hermann Broch titula los textos con nombre propio, tema y también año. Y así, siguiendo un patrón de separación de 15 años entre cada título, hace un compendio
de la decadencia de los valores en Occidente, una reflexión muy nietzscheana sobre la transvaloración de todos los valores. Yo podría haber hecho lo mismo en mi trilogía, sin hubiera querido seguir el modelo de Hermann Broch al pie de la letra. Podría incluso haber incluido el lugar, pero ya habría sido un título demasiado extenso. Se tendrían que haber titulado los libros Jantipa o del morir, o Auschwitz 1942, Perictione o de la libertad, o París 1968, y La astenia del saber o Barcelona 1975. No da tiempo a contar de qué va toda la trilogía. En cada obra, como sucede en la de Platón, hay personajes distintos, basados en arquetipos o en figuras históricas realmente existentes, y esta es la diferencia fundamental con la obra platónica. No hay una figura como la de Sócrates, aparentemente representativa de la voz del autor, sino que esta voz se va articulando irónicamente a través de las contradicciones que expresan los diversos personajes. Mantengo más o menos la temática de los diálogos originales de Platón, dándoles un pequeño giro. En Jantipa del morir no hago sino ver el mismo tema abordado por Platón en el Fedón, solamente que desde otro punto de vista. Fedón o del alma es un diálogo sobre la inmortalidad, mientras que Jantipa del morir es un diálogo sobre la finitud. En el caso del diálogo que aquí nos compete, Perictione de la libertad, ¿cuál es la relación que tiene este tema con el tema que aborda Platón en el banquete, el tema del amor? ¿Cómo se ha producido esa transformación temática que lleva del amor a la libertad? Muy sencillo. Uno de los problemas abiertos que se plantea al final del diálogo de Platón es la pregunta de si somos libres de amar lo que amamos, de si podemos elegir el objeto de nuestro amor y por medio de esa elección amatoria nos mejoramos, aspiramos a instancias superiores, podemos avanzar desde lo corpóreo a lo idético. Pues bien, esta pregunta me gustaba explorarla narrativamente, filosóficamente, desde el otro flanco. Platón aborda el problema de la libertad de amar desde el punto de vista del amor. A mí me interesa ese mismo tema desde el punto de vista de la libertad. Bien, una vez explicado el tema, sería interesante profundizar en el nombre. ¿Quién es esta Perictione? ¿O qué es Perictione? He de decir que los nombres de los diálogos platónicos que estoy escribiendo, de las dianovelas platónicas que estoy componiendo, surgen del entorno de Platón, son nombres de figuras históricas con las que Platón se relacionó. Jantipa es la esposa de Sócrates, a quien expulsan de la muerte del filósofo, porque se considera que las mujeres son demasiado débiles para asistir a una ejecución y van a echarse a llorar, arruinando la posibilidad de un diálogo filosófico. La astenia es una de las discípulas de Platón, asistió a la academia. Nos queda constancia de varias mujeres que asistieron a la academia, pues Platón no discriminaba por razones de sexo, sino por razones matemáticas. Que no entre aquí quien no sepa geometría, estaba grabado en el frontispicio de la academia. Y Perictione, para terminar, es la madre de Platón. ¿Por qué elegí en concreto a la madre de Platón como nombre que arquetípicamente me daba pie para hablar de la libertad? Pues por la sencilla razón de que Perictione, la madre de Platón, era una de las mujeres más poderosas en la Atenas de Pericles, y escribió, o se le atribuye, un fragmento sobre la armonía de las mujeres. Es un fragmento en el que es una tal Perictione, que no sabemos si es la madre de Platón u otra, pero la mayor parte de los filólogos consideran que podría ser perfectamente una obra de esta señora, reflexiona sobre el papel de la mujer dentro de la polis, tanto desde un punto de vista privado, si debe ser fiel al esposo, por supuesto que sí, si debe ser presuntuosa, por supuesto que no, como público. Así, Perictione plantea un tema fascinante desde un punto de vista histórico, que es la idea de la mujer reinante. Si una mujer está en condiciones o no para gobernar. Es un fragmento breve, pero hay unos pasajes bastante reveladores a ese respecto que le dan un giro interesante a la temática platónica de la selección de los gobernantes. Un tema que a Platón le interesó muchísimo desde el comienzo de su obra o de su reflexión hasta el final. ¿Cuáles deben ser los criterios de la clase gobernante? Si esta clase se debe elegir según criterios democráticos, según criterios aristocráticos o según criterios filosóficos o conceptuales o intelectuales. Es interesante este fragmento y la figura de Perictione, pues estamos ante uno de los primeros códigos escritos por una mujer y para mujeres. Pues bien, una vez explicado el tema, la libertad y
el nombre, vamos a entrar un poco en el formato de este escrito. Yo llamo a la trilogía dianovelas porque lo que intento hacer en ellas es actualizar el formato del diálogo filosófico a la novela contemporánea, que en última instancia se ha tragado el resto de formatos. Cuando uno asiste, lo he comentado en muchas ocasiones, a una librería, la diferencia que hay entre una librería del siglo XXI y una librería del siglo XVI no puede ser mayor, más que nada porque el centro de las letras hasta el siglo XIX, incluso bien entrado el XX, era o bien la poesía lírica, o bien la reflexión o los tratados, digamos, académicos, podríamos llamarlos así, mientras que universitarios, mientras que el centro de nuestro concepto de literatura es la ficción o la narrativa en sentido más amplio. Si ustedes repasan la lista de los premios Nobel de literatura, verán que sí, hay algún estadista, hay incluso un cantante, hay algún que otro filósofo, pero reconocido, el caso de Sartre, sobre todo por sus obras de narrativa. La novela moderna permite expresar de una manera mucho más sutil lo que está en la obra de Platón. De hecho, Platón es uno de los, podemos decir, protonovelistas de la antigüedad, que es esa ironía en la que nada se puede afirmar de manera taxativa sin caer en un dogmatismo que en última instancia conduce a la locura. Podríamos pensar incluso que el destino trágico de la filosofía en España se debe, en buena medida, al peso que tiene el Quijote como libro que cancela la posibilidad de una filosofía dogmática o sistemática que no conduzca inevitablemente a algún tipo de locura o de delirio o extravío o, en fin, quijotada. Ya digo que se tratan de dianovelas, es decir, no exactamente una novela ni tampoco exactamente un diálogo, sino que lo que me interesa es explorar en qué consiste la conversación, la charla, el diálogo en el siglo XXI. Comparando, por supuesto, a Dios con un mortal, lo que pretendo hacer es algo parecido a lo que hizo James Joyce con la Odisea. No una transcripción exacta o una aplicación uno por uno de lo que está contenido en el texto antiguo, sino una reinterpretación por la vía de una deconstrucción o una malinterpretación creativa. Esto se hace de una manera particular en cada uno de los textos. En Jantipa hay un respeto tanto de la forma como del fondo. En el fondo es un diálogo sobre la muerte en un contexto de la ejecución de un filósofo, no Sócrates, sino Edith Stein, y se respeta, por lo tanto, tanto la forma, que es el diálogo clásico, como el fondo, que es la temática de la muerte. En Perictione la forma cambia, pero el fondo permanece el mismo, solamente que visto desde el punto de vista inverso, y en la Astenia hay una transformación completa tanto del tema como del fondo. Conforme se va avanzando en la trilogía, se va incurriendo en mayores infidelidades a Platón, pero lo que en el fondo yo quiero plantear es en qué consiste ser platónico cuando la característica fundamental de la obra de Platón es que se corrige a sí misma constantemente, es constantemente infiel a sus presupuestos. En Perictione se respeta el fondo, como hemos dicho, porque lo que se aborda en este diálogo, en esta dianovela, es el asunto de la libertad de amar, muy de fondo, pero la forma cambia. En vez de ser un conjunto de monólogos en un banquete, es unas cartas dirigidas por una doctoranda a su madre, a su directora de tesis, a su hermano y a una amiga. Lo único que leemos en el libro está compuesto por las cartas de Perictione, de esta señora llamada Perictione, a su madre, a su directora de tesis, a su hermano y a su amiga, y son 4 registros distintos. A la madre le escribe con un vocabulario y con una estructura de párrafo y con una forma de acotar los diálogos totalmente distinta a cómo escribe a la amiga o cómo escribe al hermano. Además, hay un juego que ya estaba en Jantipa respecto a la lengua utilizada en cada caso. Yo escribo, por supuesto, en castellano, pero juego con que las conversaciones o los diálogos no se producen en la lengua en la que se está escribiendo. En el fondo, lo que estoy planteando es el problema de la traducción. Ya desde Gadamer en adelante, interpretar un texto no se diferencia mucho de traducirlo. Pues interpretar un texto no consiste en desvelar cuál era la intención del autor, que nos es velada por completo
Para eso basta con preguntar al autor o incluso saltarse el texto. ¿Qué importancia tiene exactamente la intención del autor? Más que como otro texto que debe ser aún interpretado. La interpretación, en el fondo, consiste en ajustar nuestro horizonte de expectativas respecto a lo que es el mundo y lo que es el texto al horizonte de expectativas respecto al mundo y al texto que plantea el texto mismo. Es desde la obra que se plantea la interpretación, una interpretación que, insisto, es como un ejercicio muy similar al de la traducción. Todo traductor es un traidor, pero la tradición no se mantiene sino por la constante tradición de la traducción, si me permiten el juego de palabras. Entonces, en todos los tres diálogos hay un asunto de falta de comunicación, son diálogos acerca en el fondo de la imposibilidad del diálogo y de la comunicación, entre otras cosas porque los personajes hablan lenguas distintas. En Jantipa asistíamos a una conversación imposible en alemán entre una francesa, una checa, una gitana y una alemana. En este caso, en Perictione, tenemos cartas escritas presuntamente en inglés, cartas a la directora de tesis, cartas escritas en francés a la amiga y cartas escritas en griego moderno a la madre y al hermano de Perictione. Esto es algo que se insinúa con la aparición de ciertas palabras al comienzo y al final de las cartas. Las cartas se abren y se cierran con saludos y despedidas en la lengua de referencia. Bien, entonces, lo importante, el libro está compuesto en el fondo de dos partes, la parte que está escrita y la que no está escrita. Leemos de una correspondencia tan solo los mensajes que manda Perictione. Esa es la forma en la que yo intento actualizar el formato del monólogo. Lo interesante del banquete de Platón es que no es un diálogo. Hay conversación, por supuesto que sí, pero a lo que asistimos es a un monólogo, para empezar, de un primer narrador, que se llama Apolodoro, que está hablando ante un público de hombres de negocios, de ricos, a los que está contando un banquete que tuvo lugar muchos años atrás, al que él no asistió, que conoce de oídas, por dos versiones en buena medida contradictorias acerca de lo que sucedió allí, banquete al que asistió Sócrates, y planteó que en vez de estar bebiendo y escuchando a la flautista, cada uno de los asistentes hiciese un monólogo acerca del amor. Entonces es muy interesante cómo Platón viola su propia técnica literaria, en su obra literariamente más conseguida. En el diálogo más conseguido de Platón no hay un diálogo sin un monólogo. Cosa también interesante de reflexionar sobre ella. Lo que yo intento hacer es exactamente eso mismo, solamente con el formato de la correspondencia, de ese género ya periclitado en el presente, que son la correspondencia literaria. Una cosa que a muchos les sucederá cuando, por ejemplo, lee, qué sé yo, las cartas de Kafka, es lo fascinante que resulta leer una correspondencia. Claro, una correspondencia en el fondo es un diálogo que, si una de las dos partes ha sido suprimida, se convierte súbitamente en un monólogo. Hay un momento del texto en el que se reflexiona sobre este asunto, pues mi personaje principal, Perictione, está en París estudiando a otra poeta y al consultar su archivo descubre, como suele ser normal en este tipo de archivos, que lo único a lo que puede acceder son las cartas que ha recibido. Cuando tú consultas el archivo de un escritor que ha muerto recientemente y su obra no está todavía compilada en unas obras completas, lo que te encuentras no son con las cartas que ha enviado. Esas cartas las tiene los receptores, sino con las cartas que ha recibido. Y tienes que reconstruir el diálogo a partir del monólogo. ¿Se entiende, no? Dice lo siguiente: Perictione, mi personaje, en una carta que le escribe a su directora de tesis, informándole acerca de los descubrimientos que ha hecho en el archivo de esta poeta, donde tan solo puede acceder a las cartas, es decir, al monólogo o al diálogo fallido de los interlocutores o corresponsales de esta señora. Dice: resulta frustrante leer la mitad de una correspondencia, obligada a imaginar las reacciones de uno de los corresponsales. Es como un karaoke. Oyes la melodía de una canción y debes improvisar su letra. Más que una reconstrucción científica, es una recreación artística en toda regla. Lo que fue un diálogo por escrito, con los retrasos y las distancias, las pérdidas y las angustias del servicio postal, se ha convertido en un monólogo fracturado, confuso, repetitivo. Lo más inquietante es que, para seguir el hilo, no se requiere conocer las respuestas.
Por más que se dirigiesen a otra persona, hayan llegado o no a su destino, esas hojas amarillentas parecen los apuntes de un loco gritándose a sí mismo. Lo explico, esta reflexión o esta referencia a las cartas que llegan o no a su destino es una referencia implícita al exergo del libro, a la cita con la que se abre el libro, que es una cita de Jacques Derrida, de la carta postal, un texto en el que Jacques Derrida, este filósofo francés, reflexiona sobre el género de la carta, sobre el género de la correspondencia, haciendo un comentario fundamentalmente del seminario que dedicó Jacques Lacan, a La carta robada de Edgar Allan Poe. Un cuento muy célebre en el que hay un misterio, hay una carta robada que se esconde a plena vista. Es una carta que el inspector no descubre cuando va a hacer una investigación en una casa porque no está oculta. La mejor forma de ocultar algo es exponerlo a plena vista. Allí donde nadie va a buscarlo, allí donde resulta evidente. ¿Bien? ¿Cómo se nos oculta aquello que resulta más evidente? Lo que está oculto en este texto, y no se dice nunca, pero está a la vista de todos, es que esta señora, esta tal Perictione, está loca. Esta señora está técnicamente loca. Vamos a ello. ¿Quién es esta Perictione? ¿Quién es este personaje principal que, que vertebra el libro y que me permite plantear una reflexión sobre el asunto de la locura y el tratamiento de la enfermedad mental? Perictione Papas es como se llama el personaje principal. Perictione, ya lo hemos dicho, es el nombre de la madre de Platón. Papas es un apellido que aparece en Middlesex de Geoffrey Eugenides, una novela compuesta por este escritor greco-norteamericano, en la que cuenta la historia de unos griegos que huyen de lo que actualmente es Turquía, después de la guerra entre Grecia y Turquía en el año 20, después de la retirada de las tropas griegas. Hay una huida de la población griega de Esmirna, en la costa de lo que actualmente, insisto, es Turquía, y ahí se menciona en un momento dado que hay una chica del pueblo que se apellida Papas. Me parecía un interesante homenaje a este autor, Geoffrey Eugenides, pues lo que plantea, de lo que trata Geoffrey Eugenides en ese libro, Middlesex, es sobre, en primer lugar, la endogamia y en segundo lugar la transexualidad. Pues algo que me interesaba también explorar en este libro era el juego, cómo exponer narrativamente el fenómeno de lo transgénero. Como saben ustedes, los que sigan un poco lo que yo he ido exponiendo acerca de mi sistema filosófico, el naturalismo genérico, pues ahí hay un elemento fundamental que es el concepto de género y el concepto de naturaleza, que es aquello que va más allá de los géneros, en fin, una serie de cosas que aquí no nos competen, pero este es un asunto que a mí me interesa muchísimo. Los géneros no solamente en el sentido sexual o biológico del término, sino los géneros en el sentido también literario del término. En el fondo, toda literatura es transgénero, en el sentido de que toda literatura que no sea meramente repetición bestsellerística de los formatos ya establecidos, pretende ir más allá de los géneros establecidos. Toda obra literaria que tenga cierta ambición creativa no se conformará con los cánones de lo escrito ya previamente, con cómo está el género de la novela o de la poesía o del teatro, sino que intentará trascenderlos, es decir, que buscará aquello que está más allá del género literario en el que está escribiendo. ¿Bien? A mí me parece que Geoffrey Eugenides en Middlesex escribe un retrato de la transexualidad nada transgénero. Es decir, un retrato de la historia de un chico que se convierte en chica, que no, es al revés, creo que es una chica que se convierte en un chico, pero en el fondo siguiendo un canon literario más que establecido, el de la literatura decimonónica clásica, a lo Víctor Hugo, Balzac, etc. Pero no obstante me pareció interesante hacer ese homenaje, insisto, porque mi Perictione, al escribir cartas, está mintiendo constantemente y está cambiando el género de los personajes que intervienen. Entonces su madre le dice que vive con una pareja heterosexual, mientras que el resto de cartas, sobre todo a su amiga y a su hermano, reconoce que en el fondo está viviendo con dos lesbianas. Bien. Ella a su vez es bisexual, entonces hay una serie de líos ahí. Vamos, eso no nos interesa ahora. ¿Quién es esta Perictione? Perictione es una doctoranda en psicoanálisis y crítica literaria que está haciendo una tesis doctoral sobre una poeta de comienzo del siglo XX. Si quieren, luego les hablo un poco más de esta poeta. Por simplificar el argumento ahora ante ustedes, ella proviene de un pueblo de Estados Unidos, de Florida, llamado Tarpon Springs, que es el pueblo con más descendientes griegos de todo Estados Unidos, debido al boom de la industria de la esponja,
de la captura de esponjas, en lo que los griegos eran una primera potencia mundial desde la antigüedad. Es la hermana intermedia de 5 hermanos, 2 mayores que ellas, Sander y Yanis, y 2 menores que ella, Senos y Yorgos, y un gemelo, Castor. Insisto en el gemelo, no en el mellizo. Ella, al tener un gemelo, sufre un síndrome conocido como el síndrome de Turner, que es el síndrome que padecen la mayor parte de las mujeres que tienen un hermano gemelo, no mellizo. Cuando hay un fenómeno de hermanos gemelos de distinto sexo, lo que se produce es que el varón se queda con la mitad de los cromosomas de la hembra. No sucede al revés, porque si la hembra se quedase con la mitad de los cromosomas del varón, el varón simplemente no sería hábil, no podría nacer. En el caso de... sí que se puede producir al revés, porque los cromosomas femeninos son XX frente al XY masculino. Por cierto, esta es la razón de que los hermanos mayores se llamen Sander Yanis y Senos Yorgos, XY. Bueno, hay una serie de juegos ahí literarios que les explico aquí rápidamente, aunque ustedes no han leído el libro. Bien, a lo que nos interesa aquí. Este fenómeno, el fenómeno del síndrome de Turner, que surge, insisto, cuando hay un fenómeno de hermanos gemelos de distinto sexo y el varón se queda con la mitad de los cromosomas X de la hembra, conduce pues a fenómenos tales como baja estatura, extremidades hinchadas, pechos y ovarios pequeños y en algunos casos ciertas enfermedades mentales. Bien, y esto es lo que yo quiero explorar en el libro, ¿no? ¿Cómo hablar de... bueno, por supuesto se llaman Castor y Perictione, es una referencia, por supuesto, a Castor y Pollux, los dos gemelos, los gemelos por antonomasia de la mitología griega, que están presidiendo el signo astrológico de Géminis. Ellos nacen en Géminis, ella es una creyente en la astrología, bueno, hay una serie de asuntos que aquí no nos competen. Lo importante es que ella, en sus cartas, no solamente miente, no solamente da versiones distintas a los diversos interlocutores, sino que en un momento dado el lector puede llegarse a plantear si todo lo que está contando no es una ficción, un invento. Es decir, si no solamente miente, sino que delira. Y aquí está la forma que yo he encontrado de realizar una artimaña clásica en la literatura, que es lo que Wayne Booth, un crítico literario, llamó el narrador no fiable. Cómo hacer una narración en la que el lector termine descubriendo que el malo de la película en realidad es el narrador. En Hesiodo ya se habla de que las musas mienten mucho, pero que en ocasiones dicen la verdad. Podríamos remontar, si se quiere, hasta Homero, esta idea de que la literatura, en el fondo, no es del todo confiable. Pero el primer autor que de manera explícita plantea dudas acerca de la fidelidad de lo escrito es Platón. Platón tiene el famoso pasaje en el Fedro donde se dice que no se puede confiar en lo escrito, está esto escrito, o sea, un escrito que nos dice que no podemos confiar en los escritos, hay una paradoja ahí reflexiva muy interesante, y a su vez en la carta séptima dice que nadie serio pondría sus ideas filosóficas por escrito. Pero es que en el banquete, al comienzo, a lo que asistimos es a un monólogo, como hemos dicho, de un tal Apolodoro, que está hablando ante un público hostil de hombres de negocios a los que desprecia, de ricos a los que considera idiotas, imbéciles, y está hablando de algo que no conoce de primera mano, sino de oídas. Y además ni siquiera de oídas de alguien que asistió a ese banquete, sino de oídas de oídas. Es decir, que es como una historia, es como un teléfono escacharrado, pero sobre esa no confiabilidad de que Apolodoro tiene una versión deturpada o corrompida de un teléfono escacharrado que le viene desde hace 1000 años, tenemos además el hecho de que este narrador se llama a sí mismo loco. En un pasaje del banquete al comienzo, en el 163 DE, Apolodoro dice de sí mismo: y es evidente, queridísimo amigo, que por pensar así de mí mismo y de vosotros soy un loco rematado. El pasaje en concreto es el siguiente: está Apolodoro hablando en un monólogo y le interrumpe un amigo, y el amigo le dice: siempre eres el mismo, Apolodoro, siempre estás criticándote y criticando a los demás, y me das la impresión de que piensas que todos los hombres son sencillamente unos desgraciados, salvo Sócrates. Yo no sé de dónde has podido sacar ese apodo por el que se te llama el tierno, siendo como eres, siempre en tus palabras, que contra todos y contra ti mismo estás constantemente enfurecido, excepto con Sócrates. Entonces Apolodoro pregunta: y es evidente, queridísimo amigo,
que por pensar así de mí mismo y de vosotros soy un loco rematado? Y el amigo le responde: no vale la pena pelearse por eso. Haz en cambio lo que te hemos dicho y cuéntanos cómo fueron los discursos. Claro, cosa fascinante. Al amigo le da igual, en el fondo, si lo que está contando es un cuento narrado por un loco. Es ruido y furia, en el famoso pasaje de Shakespeare. En este fragmento, además, hay un debate filológico muy interesante, que es que los especialistas no se ponen de acuerdo si en el pasaje donde yo les he leído el tierno, en la traducción de Manuel Sacristán, por cierto, también es otra referencia, la novela está situada en mayo 68, Manuel Sacristán es uno de los marxistas más importantes de la historia de España, si no el más importante, y es un autor que se vio tan decepcionado por la experiencia de mayo 68, no solamente parisina, sino sobre todo checoslovaca, que es donde, por cierto, está situado uno de mis personajes. Castor es un simpatizante del socialismo que ha ido a viajar a Praga, que entró en un proceso depresivo que le condujo a no escribir prácticamente nada en los años 70. Bien. Como digo, hay un pasaje concreto donde pone el tierno, donde yo les he leído el tierno, la traducción de Manuel Sacristán, donde los especialistas no están de acuerdo si ahí se debería leer tierno o suave, malacos en griego, o loco, mánicos. En el fondo da igual, porque aquí en este pasaje lo que está retratándose es que Apolodoro es al mismo tiempo tierno y loco. Es decir, que Apolodoro se ha enternecido tanto con Sócrates que ha entrado en la locura. Para él la filosofía es alabar a Sócrates, escuchar a Sócrates, hablar con Sócrates, y todo lo demás no vale nada. Apolodoro es, en este diálogo de Platón, la contrafigura de Alcibíades. Alcibíades es un joven osado que aparece al final del diálogo, borracho, insultando a Sócrates por no haberse acostado con él. Frente a Alcibíades, que es duro, cruel, traicionero, tenemos a Apolodoro, que es sensible, fiel, se cuenta en el Fedón, que es uno de los que se echa a llorar al final del diálogo. Por eso me interesaba también esta figura, pues es la única figura afeminada de, que se queda en el Fedón, uno de los diálogos que ya he versionado en Jantipa, y que aparece aquí también como una nenaza, como, vamos a decirlo así, con una palabra gruesa. Es un maricón que en el fondo está enamorado de Sócrates. Es un mariquita que no aguanta la muerte de Sócrates, y el propio Sócrates tiene que mandarle a la orden al final del Fedón por no comportarse virilmente ante la muerte. Bien. Entonces aquí, bueno, estamos ante este narrador que es un loco o un tierno, un hombre que se ha enternecido tanto con Sócrates que ha terminado loco, y pues nos enfrentamos a un dilema o a un problema. Según el refranero, pues los niños, los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Pero si los locos dicen la verdad, entonces ¿en qué consiste su locura? ¿En qué consiste exactamente lo que llamamos popularmente locura y se llama eufemísticamente neurodivergencia o más técnicamente enfermedad mental? ¿El loco es un ignorante del mundo? ¿Es un mentiroso? ¿Es un irrazonable? O, como parece que plantea Platón, y como parece que plantea en buena parte de la literatura desde Cervantes en adelante, el loco es alguien que se queda a solas con su razón. En ese sentido, si el loco no es un ignorante ni es un mentiroso, sino que es alguien que se queda a solas con sus razones, o con su razón, es aquel que ha construido un mundo lleno de significados y sentidos en los que los demás no pueden penetrar. El problema del loco no es que no interprete el mundo, sino que lo interpreta demasiado. Entonces el paradigma del loco es el filósofo, que construye un sistema, una jerga impenetrable para los demás y que se vuelve en un momento dado incomprensible para sus coetáneos, pero no por falta de racionalidad, sino por exceso de ella. Esto, por supuesto, también se puede plantear en relación a la literatura, pues el fenómeno característico de la literatura contemporánea, que ya no es un diálogo con el lector, sino que es un monólogo del escritor consigo mismo. Hay un pasaje también de esta novela donde reflexiono acerca de la obra de Diderot. Diderot tiene dos textos, dos obras de narrativa muy importantes para esta novela. Una es la novela Jacques el Fatalista y otra es la religiosa. En Jacques el Fatalista, Diderot reflexiona sobre el problema de la libertad desde el punto de vista de una novela libérrima, donde aparece a veces el autor refiriéndose a veces en ocasiones al lector,
y el protagonista es un siervo que curiosamente domina sobre su amo, un tal Jack, que piensa, ante cualquier tipo de evento que sucede, que ya está esto escrito ahí arriba. Lo divertido del asunto es que efectivamente ya está todo esto escrito ahí arriba, pero no en un destino implacable o en una naturaleza completamente determinada, sino que todo está escrito ahí arriba por un escritor que a su vez está al servicio de los personajes que escribe. Hay una reflexión, en el fondo, casi proto-hegeliana. Bueno, es que Hegel se apoya mucho en este diálogo al escribir su dialéctica del amo y el esclavo, de la relación entre el escritor y la obra. Sea como fuere, a partir de Diderot en adelante, la literatura deja de ser un diálogo entre el autor y el lector para convertirse en un monólogo del autor consigo mismo o con la tradición, donde el fenómeno más habitual es el de directamente la locura, ¿no? Vale. Entonces, este marco literario, este marco filosófico, me permite plantear también el asunto de la locura del propio Sócrates. De Sócrates se dice en los diálogos de Platón que tiene un daimon, que tiene un demonio, un duendecillo, un genio que le susurra al oído dudas filosóficas. En el banquete, Sócrates se detiene a la puerta de la casa de Agatón, a donde ha sido invitado, para reflexionar consigo mismo. Y aquí es donde cabe sospechar de la imagen heredada de Sócrates como un hombre bueno, el hombre más justo de Atenas, condenado injustamente por la ciudad. ¿Y si Sócrates realmente era un manipulador? ¿Y Sócrates realmente estaba zumbado? ¿Y si era un corruptor de menores? ¿Y si realmente era culpable de todas las cosas que le echaban en cara? La historia de Sócrates, como la historia de Jesucristo, es interesante porque no la escriben los vencedores sino los vencidos. Son los filósofos o son los cristianos quienes escriben la historia de Sócrates o de Jesucristo edulcorada por la idea del sacrificio. Es una historia paradójicamente escrita no por los vencedores sino por los vencidos, que se redimen a través de la historia. Si lo que me interesa plantear es básicamente una pregunta casi dostoyevskiana. Dostoyevski, en los hermanos Karamazov y en otros textos, se pregunta si Jesucristo volviese en el presente, ¿acaso no sería considerado un hereje por la Iglesia? En el pasaje del Gran Inquisidor de los hermanos Karamazov, Dostoyevski responde afirmativamente. Efectivamente, si Jesucristo volviese a la Sevilla del siglo XVII, ese es el ejemplo que él pone, sería probablemente quemado en un proceso inquisitorial. Y del mismo modo, Sócrates, en el siglo XX, pues sería una suerte de Charles Manson, que montaría a su alrededor una secta donde, en un contexto de disolución de valores, se produciría una corrupción de la juventud, probablemente enardecida a transformar violentamente el orden político. Bien. Evidentemente, el contexto perfecto para situar esta reflexión sobre la libertad, la locura, la corrupción de menores, etc., es Mayo 68. En Mayo 68 me interesa por varios elementos. En primer lugar, por su imprevisibilidad, por la libertad en el sentido casi estadístico del término del fenómeno. Algunos autores llaman a Mayo 68 la revolución en la revolución o de la revolución. Es una revolución no social, sino de la forma en la que se hacen las revoluciones. Resultaba totalmente imprevisible que en un contexto de bonanza económica y sin apenas precedentes políticos hubiese la mayor huelga de la historia de Francia, con 10 millones de huelguistas. Y además es un fenómeno político, el de Mayo 68, francés, que acontece singularmente a partir de un hecho mínimo. El 3 de mayo de 1968 son detenidos los cabecillas del movimiento estudiantil organizados en torno al movimiento 22 de marzo, y en ese contexto en el que está la policía metiendo en sus lecheras a los jefes del movimiento estudiantil, un conjunto de espontáneos en la calle, enfrente de la Sorbona, en el Boulevard Saint-Michel, se ponen a increpar a la policía, le arrancan una serie de vallas de protección de árboles, de adoquines, etcétera, y se las tiran a la policía, iniciando una serie de conflictos en una espiral de represión, manifestación, etcétera, que conduce a este fenómeno, insisto, de los 10 millones de huelguistas. Lo interesante, lo paradójico, lo irónico, lo interesante literariamente hablando de este fenómeno es que la gente se enfrentaba a la policía en las calles por la liberación de unos líderes políticos o estudiantiles que, en caso de ser libres, les habrían pedido por favor que no se enfrentasen a la policía. La doctrina oficial de la mayor parte de estas organizaciones era que
enfrentarse a la policía era estúpido, era inútil y era en el fondo una provocación que conducía a que el movimiento no alcanzase popularidad. Entonces aquí hay una contradicción performativa que literalmente es muy fascinante, que es esto de que el principal obstáculo para la revolución son los líderes revolucionarios. Entonces, en mi novela básicamente intenté buscar cuál sería el equivalente de Sócrates en el siglo XX en el contexto de 1968. Lo que buscaba era, insisto, una figura de autoridad, una suerte de personaje autoritario que se desautoriza a sí mismo. Un libertador que llama a una liberación que él mismo impide. Y aquí es donde entra en juego la antipsiquiatría. Porque yo creo que de todas las modas intelectuales que oscilan en torno a 1968, el freudomarxismo, el situacionismo, el estructuralismo, el existencialismo, la antipsiquiatría es la que mostraba este carácter paradójico de una manera más viva que nunca, que ninguna otra, ¿no? No voy a hablarles de la historia de la antipsiquiatría porque ustedes la conocen mejor que yo, pero yo, después de haber leído los textos fundamentales a este respecto, a la conclusión a la que he llegado, ustedes me dirán si es correcta o no, es que la antipsiquiatría es el fundamento de la medicalización posterior. Por decir una frase, se sacó a los locos de los manicomios para empastillarlos. Fueron los fármacos y las pastillas lo que permitieron la transformación, que no la eliminación, del campo de concentración para enfermos mentales llamado manicomio. De nuevo dicho con unas palabras muy gruesas, que ustedes me matizarán o criticarán. El psiquiátrico nunca desapareció. Lo que hizo fue desplazarse desde el espacio físico hasta el espacio mental. En vez de haber paredes, barrotes, camisas de fuerza, electroshocks, duchas frías, lo que tenemos ahora es un recetario prácticamente infinito para cualquier conducta que se salga de la norma. Es paradójico que la antipsiquiatría, pero es irónico y por lo tanto literalmente muy interesante, que la antipsiquiatría, que buscaba el respeto a la divergencia conductual y que entendía que los enfermos mentales en el fondo son personas que se comportan de una manera atípica o no sancionada socialmente, condujera a la situación actual de esta psicofilia, donde todo el mundo quiere ir a terapia y todo el mundo considera en el fondo que está como una regadera. Y donde todo el mundo está pidiendo, por favor, que se le receten ya las pastillas que necesita para ser productivo, para ser feliz, para cualquier eventualidad. Esto también es muy interesante, irónicamente o históricamente, porque Miles de 8 está asociado, por supuesto, a toda la corriente hippie de los años 60, que entendía las drogas como un mecanismo para experimentar, para abrir las puertas de la percepción. A partir de los años 70 en adelante, las drogas, en vez de abrir las puertas de la percepción, podríamos decir que sellan, que cierran bajo 7 llaves las puertas de la coerción. Las drogas ya no sirven para expandir la conciencia, sino para renormalizarla. No sirven para pensar fuera de la caja, sino que son la caja. Bien, esta ironía se expresa en mi libro, hacia el final, en la última carta que dirige Perictione a su madre. Ella le cuenta a su madre cómo después del 13 de mayo, cuando empiezan las ocupaciones de el Odeón, de las facultades, de las fábricas, ella, junto con el equivalente a Sócrates y Alcibíades en el diálogo, en esta novela, un profesor llamado Marcel Nonclerc, que sería mi Sócrates, y una tal François Dujongquois, que sería mi Alcibíades, ocupan un BAPU. En francés, BAPU es Bureau d'aide psychologique universitaire, Buró de Ayuda Psicológica Universitaria. Es un servicio de atención psicológica que se empezó a practicar en los años 50-60 y contra el cual se manifestaron bastantes situacionistas, antipsiquiatras de los años 60. Lo irónico, lo interesante de esta última carta, que termina como una especie de final feliz, ¿no? Adiós mamá, nunca más te escribiré, voy a entrar en una comuna de enfermos mentales que nos vamos a autogestionar nuestro consumo de fármacos. Es que ella cree que se está liberando al romper lazos con todo el mundo, al dejar la tesis doctoral, al mandar a la mierda a la amiga, al dejar de escribir al hermano, al echarle en cara a su madre su misoginia y su homofobia. Pero en el fondo lo que está haciendo es esclavizándose o introduciéndose en un contexto de dominación sutil, que es el de una comuna. Hay casos muy controvertidos a este respecto, todos los hemos estudiado en los años 60, 70, la familia Manson, la Comuna 1 en Alemania. Y estos tres grupos, este tipo de comunas, pues tienen 3 estadios. No todas las comunas conducen directamente desde la libertad sexual al terrorismo, como pensaba Pasolini, pero en muy buena medida suele ser un patrón bastante habitual.
¿no? Pasolini, de una manera célebre, hay un libro que se titula así en castellano, Demasiada libertad sexual os hará terroristas. Y en el fondo la historia de la Comuna 1, de la familia Manson, etcétera, muestra un patrón de evolución de este tipo de comunas muy claro, donde se empieza con una asamblea abierta, política, en fin, más o menos neutra, se avanza hacia una comuna cerrada de tipo sexual y se termina en un grupúsculo terrorista armado. Entonces, yo evidentemente como novelista no tomo partido por ningún personaje ni ninguna causa y dejo el final ambiguo. Habrá quienes piensen que Perictione se ha liberado de las ataduras de su madre, de su hermano, de su amiga y de su profesora, y que, en fin, que es un final feliz, que ella haya entrado en esa comuna donde será dichosa por los siglos de los siglos. Y habrá otros que piensen que su final trágico, por este encadenamiento que conocemos históricamente, en fin, a dónde conducen este tipo de eventos históricos, que es podemos decir que es el otro camino de la antipsiquiatría. La antipsiquiatría puede conducir por el camino de la renormalización de la conciencia, el uso de las drogas para cerrar las puertas de la percepción, o puede conducir en una espiral, en fin, orgiástica y báquica. Está el camino apolíneo, podríamos decir, y el camino dionisiaco. Vale. Entonces, aquí es donde entra el juego el frente de pacientes. Esta es la parte no escrita de mi libro, podríamos decir, ¿no? El frente de pacientes es un fenómeno histórico que a mí me ha sido muy inspirador para componer el libro, aunque no digo ni una palabra de ellos, y a lo mejor de la cantidad de textos que he leído suyos, tan solo hago uso de 1, 2 o 3 palabras que ellos solían utilizar. Bien, el Frente de Pacientes o Colectivo Socialista de Pacientes es una asociación montada por Wolfgang Huber, un psicólogo de la Universidad de Heidelberg, en el hospital psiquiátrico de esta universidad. Él estableció esta asociación como un espacio de debate para una terapia política donde la enfermedad mental se entendiese como una contradicción creada por el capitalismo, una contradicción que podía ser abrazada para destruir ese propio sistema. La reflexión que planteaba Huber es muy parecida a las de Marcuse o a las de lo que luego se ha llamado el marxismo cultural, que es transformar el pensamiento marxista, darle un giro a la idea de clase oprimida y darse cuenta del potencial revolucionario que existen en los marginados de la sociedad, en concreto en este caso los enfermos mentales. Igual que existe una presión económica, hay una presión psíquica que refuerza el statu quo a través del manicomio o las pastillas. El SPK pretendía, insisto, convertir la locura o la enfermedad mental en una arma política revolucionaria, subvirtiendo el paradigma del paciente médico, que es la relación amo y esclavo tradicional, y sustituyendo prácticamente, sustituyendo los esquemas marxistas por unos esquemas antipsiquiátricos muy conocidos por todos, ¿no? Pues la reapropiación de ya no lo de los mecanismos de producción, sino en todo caso de los mecanismos de medicalización por los propios pacientes. En un momento dado el SPK le pidió a la universidad que fuera reconocido como un órgano más, y hubo incluso un comité que valoró si esto era pertinente o no, se llegó a la conclusión de que no, y entonces fue cuando el SPK, digamos, continuó sus actividades de manifestación fuera de la universidad, planteando incluso huelgas de hambre, etc. En un momento dado, en el año 71, se atribuye a Baader-Meinhof, a la fracción del Ejército Rojo en Alemania, un atentado en la Universidad de Heidelberg, y la policía hace una redada, podríamos decir, a este grupo, el SPK, considerando que el SPK tiene, el colectivo socialista de pacientes, tiene vínculos con la RAF, con la fracción del Ejército Rojo. En ese contexto, pues se produce una serie de abusos policiales, etcétera, que irónicamente conducen al SPK hacia la RAF. Todo esto, ya digo que a mí me interesa sobre todo, no como una especie de, como algo panfletario para criticar la institución psiquiátrica o algo por el estilo. Yo en el fondo no tengo ninguna respuesta, ninguna propuesta a ese respecto, sino que lo que me interesa de este asunto es que, de manera irónica, es la propia represión policial que pretende perseguir a los miembros del SPK por vincularlos a la RAF, lo que a posteriori vincula a los del SPK con la RAF. Los del SPK, el colectivo socialista de pacientes, se vinculan con la fracción del Ejército Rojo a raíz de la represión policial. Entran en huelgas de hambre, el propio Juba es condenado a una celda de aislamiento que le vuelve tarumba,
que prácticamente le priva de la capacidad de hablar durante el juicio. Hay un momento muy divertido en el que se acentúa, digamos, se crea una especie de paranoia colectiva real, donde el colectivo socialista de pacientes empieza a fotografiar a la policía porque la policía les fotografía a ellos. Digamos que toda la historia del colectivo socialista de pacientes se podría resumir en la frase de Kurt Cobain de que seas un paranoico no quiere decir que no te persigan. Efectivamente, el colectivo socialista de pacientes acentuó su paranoia colectiva porque la policía empezó realmente a seguirles y a vincularles a la RAF. Y fue a partir de esa vinculación paranoide, si se quiere, de la policía, lo que convirtió en real ese vínculo entre el SPK y la RAF. Algunos de los miembros del SPK terminaron, insisto, en la fracción del Ejército Rojo, algunos de ellos condenados a cárcel. Y llegamos al final. El SPK, sobre todo, me parece interesante porque plantea para el presente, para muchos debates del presente, un modelo, un arquetipo de las políticas de la identidad, de la dinámica identitaria en la ideología del presente. Porque, por un lado, por lecturas de Wilhelm Reich, Foucault, Deleuze y Guattari, estos miembros del colectivo de pacientes socialista, por un lado, rechazaban el concepto de la locura o de la enfermedad mental. Entonces recurrían a eufemismos como el de supervivientes de la psiquiatría, igual que a día de hoy se utiliza el de neurodivergentes. Pero por otro lado, al mismo tiempo que utilizaban un lenguaje eufemístico, se reapropiaban o se empoderaban sobre lo que hasta entonces eran considerados insultos o vejaciones. Entonces, ellos mismos en sus textos hablan de la patopraxis, de la diapatía, de la utopatía, donde todos seremos locos, de la iatroclasia y de una serie de conceptos más o menos felices que ellos utilizan para, en fin, reafirmar su visión del mundo, según la cual todos en el fondo estamos un poco locos. Según la Organización Mundial de la Salud, y ya con esto termino, la salud mental se define como un estado de bienestar en el que una persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En el fondo, lo que atacaba el SPK era esta concepción productivista, familiarista de la salud mental como contribución a la economía doméstica y a la economía nacional. La pregunta con la que cierro esta charla, y ya dejo pie a las preguntas que ustedes quieran plantearme, es si tiene sentido esta definición y qué podemos aprender del colectivo socialista de pacientes. Yo, por lo pronto, lo que he extraído de ellos es un modelo para continuar por la senda ya trazada por Cervantes, que consiste en mirar la vida, la realidad, la sociedad, el mundo, desde un punto de vista irónico, partiendo de un personaje que la sociedad considera que está loco. Y con eso termino la charla y me enfrento a lo que ustedes me quieran plantear. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Vamos a tomarlo no como un enfrentamiento, sino como un coloquio aquí entre camaradas, ya utilizando esa jerga. Yo tengo algunas preguntas que, bueno, puede ser interesante que podamos esbozarlas. En ningún caso siempre de manera distendida y tampoco queremos asentar cátedra porque son temas que igual requieren de alguna vuelta de tuerca. Pero a mí me surge, sobre todo después de tu presentación y del manual y de todo lo referente al tema este que orbita en términos de la alienación, podemos hablar de qué paralelismos puede haber entre un problema psicológico y la alienación. El otro día leía a Fukuyama y decía que cuando los individuos se inventan sus propios valores, algo así decía, y vivían en ciertas comunidades que están, pues comunidades burbujas, hay como un exceso de individualismo y como esas sociedades más liberales promueven el individuo hasta que la persona va perdiendo el sentido de la identidad de sí mismo. ¿De qué manera o de qué forma crees tú que cómo puedes tú pues, articular y defender, o qué paralelismos puedes ver, un nexo de unión entre estos conceptos? Sí, la referencia a la alienación es importante, no lo he dicho, pero el autor de cabecera del colectivo socialista de pacientes era Hegel. Hay un documental sobre este colectivo que sobre todo explora el asunto de la conexión con la fracción del Ejército Rojo y
cuando preguntan a alguno de los miembros, no a Juga porque este ya no concede entrevistas y la esposa murió hace tiempo, todos cuentan que el recuerdo más vivo que tienen del colectivo era pasarse horas y horas interpretando una frase de Hegel. Hegel está considerado por muchos como un autor que conduce a la locura, es uno de estos textos, en fin, como la Biblia o así, que, en fin, que ha producido un número bastante alto de gente muy perjudicada. Y podríamos decir que para muchos Hegel es el paradigma de lo que no debería ser la filosofía, como este enloquecimiento de la razón que se encapsula en sí misma, da vueltas y vueltas sobre los conceptos, retorciéndolos en una prosa incomprensible que no obstante genera algún tipo de sensación de racionalidad o razonabilidad que obliga a esta interpretación constante, ¿no? Entonces, efectivamente, el concepto de alienación lo toman de Hegel y lo que a ellos les interesa son los pasajes del amo y esclavo y de la frenología. Hegel dedica muchas páginas que no han sido tan comentadas, a esta pseudociencia que en su época era bastante boyante, la frenología, que consistía en estudiar la conciencia o la inteligencia de una persona a partir de la forma de su cráneo, de su cabeza. Y Hegel hace unas reflexiones ahí muy interesantes donde al mismo tiempo que deja caer que no la considera una ciencia válida, él esboza una posición, si se quiere, materialista, donde frente a aquellos que consideran que, en fin, que la conciencia es algo desvinculado por completo del cerebro, ¿no? Entonces hay una serie de pasajes ahí de Hegel sobre qué es la conciencia, qué es la mente, etcétera, que a mí me parecen fascinantes para todos los debates en el presente sobre el cerebrocentrismo, todo este tipo de asuntos, ¿no? Porque no vamos a caer en un dualismo mágico donde hay una especie de alma que no tiene ninguna conexión con los procesos neuronales que suceden dentro de tu cráneo. Pero tampoco vamos a caer en una especie de positivismo reduccionista donde lo único que existe es lo que se puede observar. De hecho, una de las cosas que se le echa en cara a la reducción cerebrocentrista de las enfermedades mentales es que es tan crédula como podría ser el cartesianismo cuando postulaba que el punto de conexión entre el alma y el cuerpo estaba en la glándula pineal. Bueno, eso será algo que tú puedes postular y puede ser una hipótesis de trabajo a futuro, pero no puedes ya dar como resultado científico algo que está simplemente postulado. ¿Me explico? O sea, dar como resultado científico el postulado de que todas las enfermedades mentales se reducen a enfermedades cerebrales, en el fondo, es tan científico como apelar a brujas, o decir, bueno, en el fondo, si metemos mucho el microscopio, seguro que encontramos un ginecillo. ¿Me explico? O sea, en el fondo, aquello que resulta inobservable y que no es comprobable en el presente, es tan científico como cualquier deus ex machina que uno quiera apelar, ¿no? Y hay un momento ahí en que la ciencia y la pseudociencia se dan la mano. Esto me parece interesante, ¿no? Entonces, por ahí iría mi reflexión, la reflexión que yo podría hacer, ¿no? Es decir, efectivamente, la alienación en Hegel y luego en Marx, pues tiene diversas fases y, en el fondo, la alienación y la ironía, que están muy relacionadas entre sí, y en el fondo, pues eso, Sócrates es el gran ironista porque también es uno de los primeros locos de la historia de la filosofía. La ironía y la locura, en buena medida, tiene un carácter. Lo que esboza siempre es esta paradoja de que uno hace una cosa pero en el fondo está haciendo otra. Aparentemente está luchando contra gigantes, pero en el fondo son molinos. Uno quiere hacer el bien y en el fondo está haciendo el mal, ¿no? Y lo que estudia Hegel con la dialéctica no tiene nada que ver con violar el principio de no contradicción, es que la propia realidad viola el principio de no contradicción. Es que la gente que quiere oponerse al mundo, la gente que quiere ser egoísta, esto es lo fascinante, la gente que es más egoísta es la que por su egoísmo se ve impulsada a veces a proyectos megalomaníacos que conducen de una manera a veces muy contradictoria e incomprensible al bien común. El capitalismo, si está articulado bajo el principio, más o menos, de la mano invisible, lo que hace es poner entre paréntesis la intención del panadero. Da igual si el panadero se levanta a las 8 de la mañana porque es un altruista o porque es un egoísta, porque en el fondo contribuye a que tú puedas comer pan caliente en el almuerzo, ¿no? Entonces, ya digo, por ahí iría la cosa, ¿no? La alienación y la ironía por eso son tan interesantes narrativamente, porque es la propia realidad sin que uno tenga que hacer trucos la que se desvía de lo establecido, lo habitual, ¿no? Lo habitual, lo natural, lo lógico es que una persona bondadosa haga buenos actos, pero lo fascinante, lo interesante es ver como un héroe, como alguien que pretende ser heroico, en el fondo es patético, o como alguien que pretende ser altruista, en el fondo es egoísta, y así sucesivamente, ¿no? Y toda la historia de la literatura
en buena medida no se puede entender, o de la narrativa, para ser más precisos, se puede entender como una exploración de este tipo de locuras objetivas, con independencia de cuál sea el ajuste subjetivo de tu conciencia a la realidad, es el propio mundo el que delira. Esta es se puede decir que esta es la conclusión fundamental que se extrae de la dialéctica hegeliana, es el propio mundo el que incurre en esas contradicciones y que se contradice a sí mismo. ¿Vale? Por ahí iría la cosa, más o menos. Vale, perfecto. A modo de conciliar la filosofía y la psicología, ¿de qué manera crees tú que es, o si se puede, en cualquier caso, cómo se pueden conceptualizar los problemas psicológicos como filosóficos, entendiendo, por ejemplo, el sufrimiento como una depresión más ontológica, donde para mí el síntoma es un sensor del Dasein heideggeriano, ¿no? del ser ahí, del estar ahí arrojado. Y cuando una persona muestra una serie de sintomatología, viene a simbolizar como un piloto que se enciende en el coche, que nos indica que hay que mirar ahí, que algo está ocurriendo, pero algo que está ocurriendo ahí fuera, no dentro, y que ese exceso de mirar dentro, esa autofocalización, yéndonos un poco más a términos más de Ortega, ¿no? de yo soy yo en mis circunstancias. A mí me interesa mucho de qué manera puedes concebir tú los problemas psicológicos en términos filosóficos u ontológicos. ¿Se puede? Sí, tiene gracia que menciones esto de mirar hacia adentro y hacia afuera, porque uno de los textos que he leído para componer mi novela epistolar, porque en el fondo es una novela epistolar, es Las cartas del demonio a su sobrino, de C.S. Lewis, que es un libro compuesto durante la Segunda Guerra Mundial, en el que un demonio escribe a otro demonio, a su sobrino, dentro de una jerarquía, una especie de burocracia infernal. El sobrino está intentando pervertir a un cristiano para que se pase a Satanás. Entonces es un libro muy divertido, porque tan solo lees las cartas del tío al sobrino, no lees las respuestas, y además está esta ironía que a mí me parece interesante, es que efectivamente, al ser un demonio, tiene todo lo que él considera bueno es lo que tradicionalmente consideramos malo, ¿no? Entonces llama a Dios el enemigo, llama a Dios el enemigo constantemente, ¿no? Entonces, y se queja de las virtudes y alaba los vicios, en fin, es un libro que es fascinante, ¿no? Y una de las cosas que señala constantemente Lewis es que uno de los caminos de perversión de la religión es entender la religión como algo espiritual desvinculado del cuerpo. Entonces los demonios, en el fondo, triunfan cuando el mundo cree que no existen y cuando la gente concibe la religión como algo espiritual o algo relacionado con intenciones, con opiniones y con sentimientos, ¿no? Donde aparentemente la angustia que tú sientes es más importante que un dolor de muelas, ¿bien? Y ayudar al prójimo es menos importante, por supuesto, que, enfrentarte a tu miedo a la muerte, ¿vale? Entonces, ahí Lewis hace una reflexión interesante que tiene que ver un poco con lo que tú estás planteando, ¿no? Donde se plantea la virtud siempre como una virtud operativa, casi como lo planteaban los griegos. La ética no tiene nada que ver con las emociones, los sentimientos y demás, salvo por la forma en la que estos sentimientos expresan, tú lo has dicho, un Dasein, un ser en el mundo, una actitud respecto a los otros. Entonces, el hombre magnánimo no es aquel que se impone y a regañadientes hace el bien, sino aquel que está bien dispuesto y por su propio ser en el mundo, efectivamente reacciona apropiadamente ante ciertos estímulos. Lo que sería verdaderamente patológico sería que uno se estuviera riendo de diversión en el funeral de su padre, pongamos por caso, ¿no? Entonces, es el propio mundo, por así decir, el que despierta unas reacciones y no otras. Esa es la visión objetivista, si se quiere, o objetiva o realista de las emociones, los sentimientos y de los procesos mentales que tenían los griegos y que tienen algunos autores en el presente, ¿no? Entonces sí, por ahí iría la cosa. Evidentemente, desde un punto de vista biológico, pues el sufrimiento humano tiene una función adaptativa y son indicios, en fin, de caminos por los que no se debe seguir, ¿no? O sea, está bien, evidentemente, que el día de tu padre, el día de la muerte de tu padre, llores, pero tampoco vayas buscando, como algunos mártires del cristianismo, tampoco vayas buscando el sufrimiento como un fin en sí mismo, que es otra de las patologías, en fin, otra de las herejías, si se quiere, del cristianismo, y otra de los excesos a los que conduce la crítica de
de los lugares comunes de la autoayuda, ¿no? Sería frente al positivismo, que cree que debes siempre sonreírle y poner buena cara al mal tiempo, pues está el otro extremo, que es que aquel que piensa que vas a ser mejor persona o vas a ser más feliz por encerrarte en tu casa como un adolescente gótico y reconfortarte complacientemente como alguien atormentado, ¿no? Entonces, igual que no es tampoco virtuoso ir en busca del martirio como quería hacerlo Santa Teresa de Jesús, sino que ya entra, digamos, dentro del espectro casi de BDSM, pues tampoco lo es ir buscando el dolor por el dolor mismo, ¿no? El dolor es un Dasein, es una forma de ser en el mundo, sí, evidentemente, como todas otras, pero aquí volvemos a Aristóteles, que siempre nos saca del apuros. Todo en su justa medida siempre viene bien. Aquí lo tenemos. Eso es. La ética de Nicomaco. Yo tengo muchas preguntas en esto. Yo no sé si vamos a salir de aquí con vida. Me gustaría preguntarte por el autoconocimiento. Si crees que, en cierto sentido, la buena terapia, para mi punto de vista, es una forma de autoconocimiento o de conciencia, allá de ya existencialismo, de guiar hacia afuera de la caverna, al igual que educar. O si nos vamos a la etimología también de escuela, de escole, de ocio, usar el tiempo libre para liberarte de esas cadenas, con la terminología de aletheia, si nos vamos a Heidegger también para tratar de ir en busca del ser. ¿Qué opinión crees que te merece el autoconocimiento y si crees que es una forma o si crees que puede ser clave en la mejoría de la salud de las personas? Decía Freud aquello de que educar, gobernar y curar son 3 actividades imposibles porque requieren de la cooperación ajena. El que no quiere aprender no será nunca educado, el que no quiere curarse nunca será curado y el que no quiere ser gobernado nunca será gobernado. Yo siempre les digo a mis alumnos que hay por lo menos 2 verbos que no se pueden conjugar en imperativo. Uno es amar y otro es comprender. O sea, yo no puedo decir compréndeme y que tú sigas, digamos, en fin, como una orden stricto sensu esa comprensión, y si tampoco te puedo imponer, y lo interesante de esto es que hay otro verbo, otra acción que tampoco se puede conjugar en imperativo, que es liberarse. O sea, si yo te impongo como una orden que te liberes, y esta es la paradoja en el fondo explorada en el libro, tú no eres libre de liberarte. Tú estás obedeciendo la orden de otro al liberarte. Esto es lo que me interesaba de este tipo de figuras mesiánicas, en fin, cuya existencia impide el acceso al paraíso que prometen, ¿no? Vale, entonces, el autoconocimiento, pues también tirando de Hegel, requiere del heteroconocimiento. En el fondo nos conocemos a nosotros mismos porque conocemos a los demás. La visión que tenía Hegel de este tipo de asuntos es que la eticidad, lo que le llamaba la Sittlichkeit, va antes que la moral. Es decir, existen antes una serie de instituciones, de costumbres, y luego surgen las virtudes o los vicios, los sentimientos y las emociones asociados a esas instituciones. Primero existe la institución de la promesa, del matrimonio, de la familia o del Estado, y luego surgen las emociones de la fidelidad, de la traición, etc. ¿Bien? Digamos que hay una primacía de lo colectivo y de lo objetivo frente a lo individual y subjetivo, ¿vale? Entonces, a la hora de cuando Hegel en la fenomenología del espíritu empieza a hablar de la conciencia de uno mismo, el capítulo 4, es cuando introduce el asunto de la dialéctica del amo y el esclavo. Y es cuando se plantea, en fin, que para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer al otro. Y que en el fondo tan solo nos conocemos a nosotros mismos extrayendo esquemas del otro. Y entonces es normal, me parece totalmente natural, que la gente tan solo se conozca a sí misma yendo, entre otras cosas, a terapia, donde trabajas un diálogo con el otro. Entonces, si la terapia se entiende desde un punto de vista dialógico, efectivamente, como un diálogo con el otro, es normal, es lo más natural del mundo, que genere ese fenómeno de autoconocimiento. Hasta que no te expresas, no sabes quién eres, ¿no? La filosofía ha girado mucho sobre estos asuntos, la inexistencia. No existe un lenguaje privado. Esta es una tesis muy conocida de Ludwig Wittgenstein. Porque un lenguaje privado es un lenguaje en el que tú mismo te das tus significados.
Pero si tú mismo te das tus significados, ni siquiera tienes significados. Lo que tienes son creencias de significados. Pero si tú mismo eres quien defines y estableces qué es lo que te sucede y qué es lo que piensas, tu pensamiento está constantemente cambiando sobre lo que piensas. Entonces, lo que ayer era un estado de máxima infelicidad, a lo mejor pasado mañana, visto retrospectivamente, era el momento más feliz de tu vida. ¿Bien? ¿Qué es lo que permite cribar entre esas dos posibilidades contradictorias? El mundo objetivo en el que te desenvuelves, ¿no? Entonces, que te plantees objetivos que van más allá de tu conciencia y si los cumples o no, por ejemplo. Este tipo de cosas. Entonces, efectivamente, para mí, pues efectivamente el autoconocimiento no puede surgir sino del diálogo con los demás. Aunque sea un diálogo ficticio, en fin, pues eso, a través de la escritura. Yo, por ejemplo, escribo bastante, de una charla este año sobre el formato del diario, y es una cosa muy interesante que he estudiado de cara a escribir este libro, cómo el género de la novela diálogo es un género tardío. No surge hasta el siglo XIX y surge como un caso límite de la novela epistolar. Ya en Las penas del joven Werther de Goethe, lo que tenemos es una persona, un joven, el Werther, que escribe cartas a un amigo que no le responde, y Goethe tampoco hace el artificio de fingir que está respondiendo a un texto que no conocemos, sino que son cartas a un otro totalmente artificial, que es el otro también del querido diario. Hay gente que escribe a veces los diarios en segunda persona. Paul Auster escribe un diario, tiene escritos diarios en segunda persona, donde el diario llama en segunda persona a la persona que está escribiendo. O sea, no es que yo le cuento mi vida al diario, sino que el diario le cuenta la vida al diarista en segunda persona. Entonces sí, efectivamente este tipo de juegos de objetivación, porque uno vuelve al diario y ve lo que escribió y piensa, este era yo realmente, y efectivamente eras tú. Por esa vía, de nuevo, de la alienación, de la objetivación en una conversación, en lo que otros escuchan de ti, en lo que los otros perciben de ti, que te vas conociendo a ti mismo y también ajustando la imagen, de nuevo el horizonte, entre la percepción ajena y la propia. Vale. Te voy a conciliar dos preguntas y así ya y dejamos, ¿no? Porque creo que me gustaría preguntarte sobre el ser para la muerte, o cómo crees tú que la persona de la vida cotidiana, ¿no? O si crees tú que el hecho de tener una vida auténtica o inauténtica, en términos filosóficos, dependen de cómo me relaciono yo con la vida y con la muerte, y cómo se puede atribuir a tener una vida como unidad llena de sentido, en términos de Nietzsche, ¿no? De la muerte supone una unidad como un bloque con sentido. ¿Y qué paralelismo hay con la eudaimonía? El hecho de el haber aprendido a morir para aprender a vivir. Vale, es un tema que por supuesto le da muchas vueltas, porque el primer diálogo, la primera novela era sobre la muerte, esta segunda sobre la libertad, y hay un momento en el que Marcel Nonchlerc, este Sócrates moderno, pues habla en clase del concepto de enfermedad mental. Entonces se plantea casi socráticamente, vale, vamos a intentar definir qué es la enfermedad, para empezar, ¿no? Luego ya veremos si existen las enfermedades mentales. Entonces, casi etimológicamente, la infirmitas es la falta de firmitas o de firmeza, ¿vale? Entonces, ¿cómo se define la salud o firmeza? Que es lo contrario de la enfermedad. Pues la definición operativa desde Hipócrates en adelante es que la salud o la firmeza es la supervivencia. El primer juramento hipocrático, la base del juramento hipocrático es no matarás. El objetivo de la medicina es asegurar la supervivencia individual corpórea. Ese es el objetivo de la medicina. Luego está también el asunto de la supervivencia individual anímica, que a eso se dedicará otra cosa, otra disciplina. De hecho, para Platón, para Platón, la sanidad del alma es la justicia. Esto es interesante también verlo. Que se podría decir que la posición genuinamente filosófica sobre este asunto, ¿no? O sea, déjate de una salud mental que consiste en tu ajuste al mundo. Lo importante es la justicia. Que si se quiere, la justicia se quiere incluso
cognoscitiva, de que lo que tú sabes del mundo sea justo, haga justicia a lo que hay delante tuya, ¿no? Pero para Platón la salud del alma tiene que ver con la justicia, ¿no? Y cuando ajusticias a alguien, le estás haciendo un favor. En el fondo estás curando su enfermedad. Su enfermedad era el pecado o el vicio o el crimen que cometió. Esto es el planteamiento, digamos, de Sócrates. Pero bueno, volviendo a lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, la salud se define como la supervivencia. En el fondo, la medicina no es una disciplina libre de supuestos o de valores, sino que tiene un concepto normativo de vida buena. La vida buena para la medicina es sobrevivir. El objetivo de la medicina es que sobrevivas. Entonces, claro, es paradójico que la vida buena y normativa postulada por la medicina sea sobrevivir a toda costa, cuando aquello que compartimos todos los seres humanos es que somos mortales y nos vamos a morir, tarde o temprano. Platón, hay un pasaje muy conocido también de la República, yo lo cité en un texto que escribí sobre la COVID, el que dice, bueno, si la medicina, dice Platón, por definición tiene que ser rápida. O sea, Platón estaba a favor de una sanidad que despachara rápido a los pacientes y no se liara mucho. Dice, porque claro, si a un carpintero le dices que tiene que pasarse meses en cama sin trabajar y por tanto sin cobrar unos salarios con los que sobrevivir, es como si le estuvieras condenando a muerte. Entonces, una vida en la que no puedes ni tomar sal, ni azúcar, ni salir a que te dé el sol, ni, en fin, en la que no puedes hacer nada, es estar muerto, es estar técnicamente muerto, ¿me explico? Entonces, claro, hay una cosa muy divertida o interesante, que es que la salud, o sea, la sanidad tiene una función reproductiva. El objetivo es ir reproduciendo la vida o manteniendo la vida en un orden, en un cosmos. Es parecido a la limpieza. La limpieza es un valor, o sea, la salud como la limpieza es un valor negativo. O sea, la salud es la falta de muerte y la limpieza es la falta de desorden. Pero siempre se puede limpiar un poco más. Siempre se puede vivir un minuto más, un día más, un año más, aunque estés entubado y sufriendo unos dolores terribles o convertido en un vegetal. Siempre puede estar el cuadro un poco mejor ajustado, el polvo mejor pasado. Simone de Beauvoir tiene un pasaje brutal en el Segundo Sexo a ese respecto, donde habla de cómo las mujeres están atrapadas en las labores reproductivas, que en el fondo son infinitas y son inútiles. Porque claro, tú curas al paciente para que sobreviva, pero la medicina es el arte de curar al paciente y devolvérselo sanísimo a la muerte. Esto es una cita que leí por ahí en algún sitio, ¿no? Entonces, claro, el objetivo del médico es curar al paciente para devolvérselo a la muerte perfectamente sano, ¿no? Los muertos que usted mata gozan de muy buena salud, ¿no? Pues los pacientes que usted sana gozan de muy buena muerte. Este es el tipo de paradojas que genera esta disciplina, ¿no? Entonces, por ahí iría el asunto. Claro, entonces, sí, continúa el diálogo de la conversación de Marcel Leclerc y dice, bueno, vale, aquí por lo menos hay una cosa objetiva, ¿no? Que es que o estás vivo o estás muerto. Aquí, por lo menos, hay un terreno en el que se puede medir la eficiencia de la medicina, ¿no? O sea, podemos pensar que el objetivo de la medicina es en última instancia estúpido, pero muy a largo plazo todos muertos, pero por lo menos se puede medir si el paciente está vivo o está muerto, ¿vale? O si está en camino de la muerte o no. Pero claro, ¿en qué consiste la salud o firmeza mental? Y la conclusión a la que llega este Sócrates moderno, este antipsiquiatra, es que en la psiquiatría, por lo menos tal y como estaba planteada en los años 60-50, pues curiosamente era el psiquiatra el que debilitaba o conducía a una muerte social al paciente, al encerrarle o al neutralizarle su conciencia por medio del recetario de pastillas, ¿no? De los barbitúricos, etcétera. Entonces, por ahí iría la reflexión que yo haría, ¿no? O sea, la conexión que yo plantearía entre psiquiatría, psicología, medicina y muerte iría por esta paradoja o esta ironía de que la medicina es el arte de entregar perfectamente sanos los pacientes a la muerte. Interesante, ¿no? Esa precisión, ¿no? ¿Crees que nos entrenamos para ello o más bien nos entretenemos? Es lo mismo, en el fondo es lo mismo, ¿no? La vida es un entretenimiento y es como lo ideal es que sean las dos cosas a la vez, ¿no? El deleitar educando de Horacio, ¿no? El objetivo del arte es deleitar educando, pues el objetivo de la vida es ¿cómo era? Entretener entrenando o entrenar entreteniéndote, y ya está, ¿no?
Sí, yo llego más o menos a la conclusión acerca de todas las cosas. O sea, todas las cosas en el fondo se pueden entender a la vez como entretenimiento y entrenamiento. Y lo ideal es que sean las dos cosas a la vez, efectivamente. Eso de una forma ligada a la arete, a la virtud, al equilibrio, a tener una parte apolínea y otra parte dionisíaca. Sí, claro. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vale.